Virgilio Hernández, y lo hemos invitado también para analizar su punto de vista frente a lo que sucederá en la Asamblea Nacional. El presidente de la República ya lo ha advertido: si la oposición sigue empeñada, en este caso, en pedir la reconsideración de la votación de Fernando Cordero o a favor de Fernando Cordero, el fantasma o la posibilidad de la muerte cruzada se aviva. Y yo le pregunto, ¿es la salida, la única salida que hay a este momento de crisis dentro de la democracia en nuestro país? Muy buenos días. Creo que esta institución que ahora se conoce como muerte cruzada es una institución que está en la Constitución, por lo tanto no puede para ninguna persona constituirse en una amenaza, y están en la propia Constitución y de igual manera en la ley establecidas las causales para que pueda operar esa muerte cruzada. Pero esta es una causal, lo que está sucediendo ahora, que hay, digamos, una división de las fuerzas en la Asamblea y se están disputando casi que uno a uno los votos, es decir, que la tendencia puede cambiar por uno u otro voto. ¿Ese es un motivo para llamar a muerte cruzada? Yo no tuve la oportunidad de ver de manera completa la entrevista con el presidente de la República, pero escuché la parte final, y en la parte final él decía: porque estoy seguro que en 10, en 15 minutos tendremos las causales para poder convocar a muerte cruzada. Creo que hay que ir más allá de la declaración y mirar y ver que la necesidad de conformar mayorías es una necesidad legítima en un gobierno democrático. Nosotros, quienes tenemos aún el bloque mayoritario, fuimos votados por el pueblo ecuatoriano. Fue el pueblo ecuatoriano quien decidió la configuración de fuerzas en la actual Asamblea Nacional. Y por ende, nosotros creemos que tenemos la obligación de presentarles nuestros candidatos a la Asamblea Nacional. Eso hicimos. La Asamblea Nacional, en este caso, pudo decidir por la elección del presidente Fernando Cordero, y luego tenemos pendiente la elección de las vicepresidencias y de igual manera la conformación de las comisiones. Yo espero por lo menos que eso pueda operar antes del 10 de agosto, de tal manera que cuando recibamos el informe a la Nación del presidente de la República, la Asamblea haya ya complementado con su cuadro directivo. Ahora, existe la posibilidad de que se pueda aprobar la reconsideración de la votación de Fernando Cordero, pero lo que ya no es seguro es que Fernando Cordero pueda volver a ganar o ratificarse su presidencia en la Asamblea. Y eso pues aumenta la posibilidad de ir a una muerte cruzada. Y mi pregunta es en ese sentido: ¿es esa la solución a la crisis en la que están actualmente? Mire, hay toda una discusión jurídica respecto de si es posible o no en estos casos aplicar la reconsideración. Yo creo que al no existir claridad en nuestra norma y al estar permitida la reconsideración de todas y cada una de las decisiones, es posible precisamente pedir la reconsideración. Este es un procedimiento que en la Asamblea, quizá en nuestra próxima ley, toca clarificar. Pero le vuelvo a señalar, más allá de eso, yo no creo que estamos ante el escenario de que no existe la mayoría. Le vuelvo a señalar lo del domingo. A mí me parece que más que una manifestación de la conformación de una nueva mayoría, creo que se expresan algunos de nuestros errores propios del bloque del Movimiento País y también de la relación que tenemos con los aliados. Me parece que si logramos superar estos errores, si logramos superar estos límites que tuvimos el día domingo, vamos a poder complementar la elección del cuadro directivo de la Asamblea, y la Asamblea va a recuperar su ritmo habitual de trabajo. Ahora, digamos, en esto también hay distintos pensamientos dentro de la misma tienda de Alianza País. Hay personas que consideran que el no convocar a la nueva sesión para poder elegir vicepresidentes, alargar la convocatoria como está sucediendo en este momento mientras se consiguen los votos para conseguir las vicepresidencias, se corre el riesgo de que las personas que están negociando su voto o exijan más cosas de las que se les puede dar, o por otro lado puedan dejarse tentar o irse hacia el otro lado. Y hay otros que consideran que es mejor esperar para ir a una votación más segura. ¿Cuál es su línea? A ver, yo creo que estos sucesos del domingo lo que hacen es genera incertidumbre. Por lo tanto, a mí me parece que esa incertidumbre es nuestra obligación que concluya lo antes posible. Yo creo que hay que buscar reanudar
no reanudar, sino tiene que nuevamente convocarse a una sesión y ojalá esta pueda desarrollarse entre lunes y martes, antes del 10 de agosto. Yo creo que eso es lo ideal. Le vuelvo a señalar, no me parece que estemos en el punto de que necesitamos los votos para conseguir esa mayoría. Creo que esos votos que se expresaron para la elección del presidente Cordero van a servir de base para poder conformar el resto de dignidades y también para poder aprobar las comisiones. Creo que hay dos discusiones en este momento pendientes al interior nuestro. Uno es si ratificamos o no las candidaturas que existen, y en torno a eso existe todavía alguna dificultad, sobre todo con los sectores políticos aliados. Esta es una dificultad. Y la otra es que lo deseable sería que ahora que vamos a elegir los vicepresidentes también conformemos las comisiones. Y obviamente eso genera también expectativa respecto de qué comisión conformar, y obviamente por parte de los sectores políticos aliados también genera expectativas respecto de la posición en la que van a estar en cada una de esas comisiones. Ahora, creo que superando esos problemas, ojalá entre lunes y martes podamos elegir a las dignidades de la Asamblea. Para todo primero tienen que asegurarse una mayoría. El presidente de la República ayer en esa entrevista dijo que se está dialogando, se está conversando con 2 miembros de la oposición para garantizar y lograr esa mayoría. No quiso dar nombres porque dijo a última hora cambian el voto y como que uno queda mal. Es más o menos como lo estoy interpretando, no estoy repitiendo textualmente sus palabras por si acaso. Entonces quiere decir que todavía están negociando, no tienen segura esa mayoría. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien las negociaciones, conversaciones o acercamientos pueden ser legítimas, durante las últimas horas, si quisiera conocer su opinión, han salido algunas, cuestiones que han sucedido alrededor de los votos en blanco y los votos a favor de Fernando Cordero. Y eso, digamos, es leído como parte de la vieja partidocracia, algo que prometieron no repetirlo en este nuevo periodo legislativo, en esta nueva era legislativa. Quisiera saber qué opina usted. Después del polémico voto del asambleísta Fernando Vélez, ayer se supo que su esposa fue electa como vicealcaldesa de Santo Domingo de los Colorados con votos precisamente de Alianza País. Los miembros de su tienda la calificaron de traicionera y corrupta. Mire, creo que es importante establecer una diferencia fundamental entre lo que son acuerdos políticos y lo que son negociaciones políticas. Nosotros, y esto lo digo enfáticamente, lo he repetido varias veces, nosotros no vamos a entrar en ese viejo juego de la troncha, del cambio de gobernaciones, del cambio de ministerios o de instituciones estatales. Le digo más. Si es que efectivamente habría habido este tipo de acciones, le aseguro que ya no nos faltarían los votos, que no habría especulación sobre los votos y nos sobrarían los votos. Nosotros hemos logrado acuerdos políticos de personas que se sienten inconformes, descontentas en sus propias organizaciones y por lo tanto buscan cercanía política con el movimiento país. Creo que estas son precisamente las cosas que se pueden entender y que se pueden explicar a la ciudadanía. ¿Me estaría diciendo que parte del acuerdo con el asambleísta Vélez fue precisamente darle a su esposa la vicealcaldía de Santo Domingo de los Colorados? Más que parte de los acuerdos, creo que es la forma como encontramos acercamientos con estos sectores o con estas personas que están inconformes en sus organizaciones políticas. Y esto precisamente, al igual que el discutir legítimamente las aspiraciones que se tiene a nivel de vicepresidencias o de comisiones, son las cosas que en este momento podemos acordar, al mismo tiempo que una agenda legislativa. Usted dice que no se negocian puestos ni cargos y por otro lado me está aceptando que parte del acuerdo, usted no le llama negociación sino acuerdo con el asambleísta Vélez, fue precisamente darle esta vicealcaldía a su esposa, que es una cuota de poder dentro de su provincia. Eso le calmó y entonces entregó su voto hacia el otro lado. Eso es precisamente lo que se está criticando y lo que se decía que formaba parte de la vieja partidocracia. A ver, pero creo que aquí hay que distinguir. Cuando se habla de entregar puestos o cargos, ¿qué es lo que nos pasaba? Que se entregaba a las aduanas, que se entregaba un ministerio, que se entregaba una gobernación, que se entregaba una provincia. Eso nosotros no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer de manera clara. En este caso, se trata, le vuelvo a decir, de un acuerdo político con personas inconformes en su movimiento a las que no se les está regalando una función. Esta persona ya estaba elegida, venía actuando como concejal. Por lo tanto, ella, al igual que todos los concejales de ese cantón, tenían el derecho de aspirar a la vicealcaldía, como todos y los concejales de ese cantón. Esas son partes de los acuerdos políticos, efectivamente. En el caso del asambleísta Ortiz,
Dice el diario El Universo, un juez levantó la suspensión de operaciones de una empresa de la familia Ortiz en Galápagos. Ellos manejan barcos pesqueros, si no me equivoco. Mire, aquí se trata de un tema de carácter judicial. El propio asambleísta Ortiz ha señalado claramente cuáles fueron las motivaciones para no concurrir a esa sesión y para que en ese caso su alterna voto en blanco. Si usted revisa cómo son el cuadro de votaciones, usted va a ver que ahí hay una diversidad de actitudes frente a cada una de las candidaturas. ¿Pero esto entonces no tiene nada que ver con los acuerdos? No, esto no tiene nada que ver con los acuerdos. Nosotros hemos buscado acordar en el marco de lo que podemos. ¿Qué es lo que podemos? Básicamente discutir las dignidades de la Asamblea y las dignidades de cada una de las comisiones. Ahora, me pregunto hasta dónde pueden llegar esos acuerdos con estos asambleístas, digamos, los que hacen las mayorías móviles, como se dice, ¿no? Estos asambleístas que un día pueden estar en un lado como el otro lado, que nunca están seguros de a qué lado están. ¿Hasta dónde pueden llegar los acuerdos? Cada vez que hay una votación importante en la que sus votos sean definitivos, ¿se realizarán entonces acuerdos políticos con estos grupos? Nosotros buscamos conformar una mayoría estable. Este es nuestro propósito fundamental. Pero si usted revisa, el problema, que no es estable. Si cada vez que van a votar, entonces este grupito se voltea, dice, no, yo no sé si voy a votar a la oposición o voy a votar con el oficialismo. Depende de los acuerdos políticos. No, si usted revisa los 63 votos con los que se reelige a Fernando Cordero como presidente, usted va a encontrar que básicamente esos son los mismos votos con los que hemos venido actuando este último año, de tal manera que no hay esa ambigüedad que usted puede señalar. Ese es el bloque básico con el que nosotros buscamos trabajar y profundizar los acuerdos. Ahora, le digo más. ¿Alianza País quiere las 2 vicepresidencias de la Asamblea? Vea que hasta ahora nuestros candidatos son uno de Alianza País, que es el doctor Juan Carlos Casinelli, y la otra es más bien una persona con la que desde el inicio de la legislatura hemos actuado en alianza, que es precisamente la asambleísta Rocío Valareso. Esas son las candidaturas a las que nosotros hemos respaldado. Esas son las candidaturas que estamos buscando tener para poder también participar y garantizar una estabilidad en el Consejo Administrativo de la legislatura. ¿Pero aspiran a tener las 2 vicepresidencias o es posible que una de las vicepresidencias tenga la oposición? Pero ya en el momento que nosotros hemos planteado un apoyo a unas candidaturas, ya claramente hemos señalado. La una, aspiramos tener nosotros la primera vicepresidencia, y la segunda, más bien estamos apoyando la candidatura de una asambleísta que participa en esta coalición. Y nos parece que esto es absolutamente legítimo. Si nosotros tenemos fuerzas políticas aliadas, esos aliados tienen que compartir la corresponsabilidad en la conducción de la Asamblea. Por lo tanto, respaldamos la candidatura de la asambleísta Rocío Valareso. Y, digamos, tendrían así el control del CAL, que digamos que es como la joya de la corona dentro de la Asamblea Nacional. Eso les garantizaría, digamos, que el proyecto legislativo que tienen para este nuevo periodo se pueda llevar a cabo. Yo le vuelvo a señalar, creo que el CAL es un elemento importante en la conducción de la Asamblea, pero cuando uno revisa más en detalle qué es lo que ha pasado en la Asamblea, puede observar que esa actitud de sumisión, de subordinación no existe. El día domingo, cuando presentaba la candidatura del arquitecto Cordero, yo señalaba que, por ejemplo, de las 36 leyes que nosotros hemos aprobado, solo 3 leyes se han aprobado con 63 votos. 5 leyes entre 64 y 70 votos. 8 leyes entre 70 y 80 votos. 8 leyes entre 80 y 90 votos. Y luego 14 leyes con más de 100 votos. Esto habla de que más allá de las imposturas propias del juego político, hay una importante actitud de consensuar, de establecer consensos, de buscar mejorar de manera sustantiva las leyes. Sí, pero en cambio ni un solo proceso de fiscalización se llevó a cabo. Todos fueron rechazados, y también lo que dicen los asambleístas es que la mayoría de iniciativas vinieron del Ejecutivo y no se aceptaron las iniciativas que presentan los mismos asambleístas, y que debería ser al revés, que el CAL debería dar prioridad o fomentar que sus mismos asambleístas presenten iniciativas y no solamente que se recojan las del Ejecutivo. Usted ha planteado 2 importantes puntos sobre este tema, y la primera,
¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de fiscalización se asume que solo los juicios políticos que llegan al Pleno son, a eso se puede llamar fiscalización. Y todas las acciones, todos los pedidos de información, todas las solicitudes que se hacen y que en muchos casos resuelven inquietudes, no son consideradas como parte de la tarea fiscalizadora. Si uno revisa históricamente lo que ha pasado, va a encontrar que generalmente en el periodo inmediatamente anterior, un solo ministro fue enjuiciado y ese ministro permaneció en su cargo hasta el final del periodo. Ahora, ministro que es censurado tiene que ser destituido. Eso efectivamente no ha pasado, pero acciones de fiscalización se han repetido muchas. Y la otra que usted me señala, también son de las cosas que se dicen, pero que no se sostienen cuando uno analiza lo que ha pasado en estos 2 primeros años de funcionamiento. No es cierto. Lo que